Buenos días a todos. Hoy tenemos el live de los perfiles psicológicos. Estamos esperando que se conecte Noelia, nuestra representante de Monterrey, para dar inicio. Y también el doctor Enrique Estola, que es un psiquiatra que ha estudiado mucho de todos estos temas de la violencia hacia la mujer, los perfiles psicológicos de los agresores y de las víctimas. En este caso vamos a hablar específicamente del perfil de los agresores que cometen la violencia vicaria y de las secuelas y efectos que deja a las víctimas el vivir este tipo de situación, que ya, bueno, hemos hecho publicaciones y ya lo hemos comentado también. Estamos viendo a ver cómo se conectan. Gracias a todas las que se están conectando. Vamos a ver. Estamos teniendo problemas en que se unan, no sé por qué. Tendría que poderse unir aquí. Hola, Hola Noelia, gracias por unirte. No sé, el gracias doctor ya Maite. nos está viendo para ver si ya lo podemos unir a él también. Nada más necesito que se meta a esta transmisión y ya le puedo yo enviar. Bueno, mientras, pues les vamos contando el currículum que nos mandó el doctor.
Todavía no me aparece aquí. Bueno, vamos, les voy a ir platicando cómo el doctor se describe a sí mismo como feminista, aunque es hombre, y hemos tenido varias críticas de cómo un hombre se dice a sí mismo feminista, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el género. Él puede apoyar las causas de las mujeres porque crea que son injustas, y así es este caso. Entonces, bueno, no hay por qué agredir a un hombre que diga que apoya y cree que las mujeres no deben de vivir violencia y que tienen derechos. Entonces, ¿no? Es un hombre empático. Y Noelia, te congelaste. Ok, bueno, él es psiquiatra, es especialista también en psicología clínica, eh, es investigador también, utiliza el método científico, tiene una maestría en psiconeuroendocrinología, es psicodramatista, y lo que más nos importa a nosotros ahorita con nuestros temas es que es experto en violencia de género. Entonces eso estaría muy interesante que ahorita nos lo explique. Y bueno, también para las mamás, después podríamos hacer otra reunión con él para su especialidad que tiene de agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades. Aquí ven que él también está, tiene estudios sobre los hombres, no solo sobre las mujeres, por lo que empatiza con ambos. No veo que se conecte, déjenme checar qué está pasando. Este, ay, sí, cierto, se fue nuestra compañera. Aquí está, ya, ay, se me movió. Aquí está. Okay, me comentan que el doctor tiene problemas. Aquí está, ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Noelia, ya te veo. Ahora déjame agregar al. Ay, aquí me había aparecido ya el doctor, su comentario, pero no me aparece. Aquí está. Ya veo que nos está viendo, pero no me aparece en la lista para agregarlo. No entiendo por qué. A ver. Le puedes hacer una pregunta al doctor si sigue nuestra página, porque lo veo aquí en los comentarios, pero no me aparece que está viendo el live, entonces no lo puedo agregar. No sé por qué, pero ya vi aquí su comentario. Tiene que seguir la página. Yo creo que sí, porque no me aparece aquí en la lista.
Sigue sin aparecerme. Ok. Y intentemos, Noelia, que te salgas tú, a ver si puedo, agregar al doctor. Ya está. No, no te salgas, ya. Ahí está. Sí, tienes que salirte tú para que él entre. Ya le mandé la invitación y no te escucho. Ujú. Listo. Hola, 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 doctor. Una disculpa por ¿cómo están? este retraso de conexión, pero bueno, ya estamos aquí. No, Creo que todo el no tema hay era lo de problema, pero seguir la no, página. Sí, bueno, sí. pues estamos aquí muy agradecidas con usted para que nos dé estas explicaciones de los perfiles que tienen los agresores que vicarios, o sea, se llaman así agresores vicarios que ejercen este tipo de violencia contra las mujeres y los efectos que tiene este tipo de violencia tanto en los niños como en las mujeres. Y aquí nos van a estar enviando preguntas que podemos ir viendo para que nos vaya contestando mientras usted nos va explicando. Yo ya hice una breve introducción de todos los estudios que usted tiene. Bueno, muchas gracias. Por ahí hay cierto movimiento en la cámara porque la tengo que tener en la mano porque mi idea era hacerlo con la computadora, Uh-huh. pero no me podía conectar, así que estoy con el teléfono. Ok. Eh, para, para poder explicar estos puntos que me señalas, Uh-huh. no lo puedo hacer desde la psiquiatría tradicional y de la Uh-huh. psicología tradicional. Uh-huh. Para poder hacerlo, uno tiene que apoyarse en todos los estudios feministas. Uh-huh. Entonces, a ver, estamos hablando de patriarcado. El patriarcado no es solo dominación de género. El patriarcado es un ¿Te sistema empiezas a escuchar? social, político, económico que Uh-huh. privilegia la figura masculina por sobre la femenina y otros cuerpos feminizados por el patriarcado. Uh-huh. En donde además existen dispositivos, y uno de los dispositivos es el de dominación masculina, que se expresa en todas las prácticas sociales. No voy a historiar acá, no voy a hacer historia, pero sí señalar que la lucha de las mujeres, y a partir de la década del 60, la irrupción del movimiento LGTBIQ+, modificó todas las relaciones de género y fue creando modos diferentes de ver la realidad y también los feminismos fueron produciendo grietas en el sistema de dominación y dentro de esas instituciones que se manejaban tan verticalmente. Yo me recibí como médico allá por el año 77. O sea, tengo más de 40 años de médico y de psiquiatra. Y comencé mi trabajo como psicoterapeuta inmediatamente después de recibirme, porque ya venía formándome, trabajando con víctimas de torturas y malos tratos.
producto de la dictadura militar que teníamos en ese momento en Argentina. Asistiendo a compañeros, a compañeras, para que les habían dado la libertad para ponerlos en condiciones para que se fueran al exilio, a familiares de detenidos desaparecidos, etc. En el 83, con la democracia, comienzo a tener acceso a bibliografía que me permite abordar mejor la situación, bibliografía feminista, porque hasta ese momento se venía hablando de violencia familiar, nada más. Entonces, a partir, por un lado, de mi práctica social, política en el campo de derechos humanos, más la incorporación de la lectura feminista, hizo que yo adoptara una posición que es ser feminista, a fines de la década del 80. ¿Podría usted describirnos para usted qué es ser feminista? Porque nos han escrito que un hombre no puede decirse feminista. Y nosotros decimos que sí. Bien, tengo que señalar todo esto porque para fundamentar cómo abordo este tipo de violencia. Diana Mafía, que es una filósofa argentina, dice claramente que la situación de las mujeres en el mundo es peor en todos los sitios que la de los varones. Bien. Uno puede comprobarlo, eso, a través del método científico, de un método científico, que es el método estadístico. Una vez que comprobamos eso, bueno, hay un problema, un planteo ético, moral, eso no está bien. Y un imperativo de la acción, algo tenemos que hacer. Ahora, lo que tenemos que hacer es político. Es una acción política, es una acción transformadora de la realidad para terminar con los diferentes mecanismos de dominación sobre las mujeres y obviamente de violencia, ¿no? Y eso es el feminismo, porque la única perspectiva que da elementos desde el campo, desde la teoría social, desde la filosofía, desde la psicología, desde las diferentes áreas de conocimiento, la única concepción que da elementos para transformar esta realidad es el feminismo. Por lo tanto, el feminismo es un posicionamiento político y cualquier persona puede ser feminista. No es un tema hormonal. Si es un tema hormonal, el tema del patriarcado no se resuelve más. Es un tema político. Y al ser un tema político, esto implica que tenemos que ir transformando la sociedad por diversos caminos, pero la dirección de esa lucha la tienen que llevar adelante las mujeres. Los varones tenemos suficiente espacio para trabajar y no tenemos que meternos en las organizaciones de las mujeres. No tenemos que meternos. Que a su vez tienen su interna, eso es normal, como en todo grupo humano. Pero los varones tenemos que acompañar y trabajar, pero desde la misma posición política. Y hablando de este feminismo que usted menciona, que dice que los varones no deben de interponerse al feminismo de las mujeres, ¿qué nos puede decir de estas mujeres que quieren contrarrestar el movimiento de otras mujeres? Porque es algo que también en experiencia propia estamos viviendo y que no comprendemos. Entonces, quiero aprovechar su experiencia para ver si nos da claridad a las mujeres que están escuchando esta transmisión. Sí. Mira, hoy y ayer preparando esta charla, este contacto con ustedes, con las compañeras, estuve viendo varios videos
y uno de ellos, estuve viendo un programa llamado Familias por Siempre, que me pareció un espanto terrible, terrible, de ahí de México, Ciudad de México, con dos machistas recalcitrantes, y que estuvo presente una licenciada Yamin Fuentes M. Montpellier, que yo dije, bueno, no hay mejor defensa machista que los argumentos que esta licenciada está poniendo, mujer. Bueno, por eso digo, el tema de ser mujer no garantiza en absoluto nada. Nosotros tenemos una cantidad de mujeres que sostienen las prácticas machistas, patriarcales, que, bueno, es una situación terrible. Como por ejemplo, esta licenciada dijo, hay que aprender a elegir bien las parejas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las mujeres que están sufriendo violencia o que sufren violencia vicaria han elegido mal sus parejas. Eso es lo que está diciendo. Exacto. A ver, uno no elige mal las parejas. Hay que tenerlo en claro. Las mujeres, cuando forman una pareja, no la eligen mal. Se relacionan con una persona que en ese momento histórico de su vida llena ciertos requisitos y de la cual se enamoran. La diferencia está que los tipos violentos o los tipos que van a ejercer violencia en algún momento son estafadores afectivos. Y mientras las mujeres que por la socialización pueden expresar mejor su afecto y tienden a involucrarse afectiva y honestamente, se relacionan con este tipo, no lo pueden descubrir ahí. No pueden saber que es un violento. Pero muchas veces, aunque sepan que es un violento, tienen todos los mandatos sociales de al macho tener que darle siempre una nueva oportunidad. Saber perdonarlo, saber comprenderlo, apoyarlo, renunciar todo por la familia y todas esas idioteces que nuestra cultura mete. Esto ocurre en todos los países. Sí, agregando Entonces, a lo que usted está mencionando, el desconocimiento que tenemos las mujeres de que estamos viviendo violencia, ya que está muy normalizada en nuestros países. Como usted dice, aguantar y darle más oportunidades al macho sin darnos cuenta que nos está violentando, porque está normalizada esta violencia en nuestras familias y en nuestra sociedad. Lo digo porque muchas de las que somos integrantes de este frente no sabíamos que vivíamos esos grados de violencia hasta que conocimos también el violentómetro, ya poniendo una denuncia, ¿no? Por la sustracción de nuestros hijos o ya por un maltrato muy fuerte. Sí, y cuando pones la denuncia y concurrís ingenuamente al Poder Judicial pensando que va a haber justicia, te encontrás con la violencia institucional que sostiene la violencia del macho. Una más. Entonces, yo vuelvo ahora, voy a volver a esto. El de la licenciada, es un ejemplo de la cantidad de mujeres que sostienen esto. Muchas veces por ignorancia, por presión. Acá la licenciada ya no es por ignorancia, es decir, los profesionales no tenemos derecho a la ingenuidad. Acá hay complicidad lisa y llana con la dominación masculina. No hay otra. O sea, cuando la liberación, cuando el movimiento de liberación de derechos civiles de negros y negras, Malcolm X señalaba claramente a los negros y negras que traicionaban, digamos, al movimiento y establecían el boicot al movimiento favoreciendo a blancos y blancas. Pero por otro lado, volviendo al ser varón feminista, yo me pregunto, y le pregunto a las compañeras feministas que la están peleando ahí en México,
Si ustedes tienen hijos varones, ¿no esperan que sean hijos feministas? ¿O qué van a formar? ¿O ustedes, el objetivo de formar machistas? No, seguramente una respuesta es no, quiero que mi hijo tenga una actitud democrática, respete su propio cuerpo, respete el cuerpo de las personas, respete el cuerpo de las mujeres, etc. Pero eso solo no basta. Eso solo no basta que el niño varón desarrolle una ética de cuidado. Eso solo no basta. Necesita, además, que se le den elementos para entender cómo son los mecanismos de dominación social, para no caer en ellos, porque las trampas de la cultura son grandísimas. Y la única forma de entender eso es ser políticamente feminista. O sea que si tienen hijos varones, lo mejor que pueden hacer de ellos es que sean adolescentes, varoncitos, adolescentes o jóvenes adultos feministas. Si no, nunca vamos a derrotar el patriarcado. Entonces, nos encontramos, yo lo puedo decir de afuera, porque soy varón, porque como bien dicen muchas compañeras, no me atraviesan estas cuestiones, pero trabajo permanentemente con mujeres que sí están atravesadas por estas situaciones, con niños y niñas que sí están atravesadas por estas situaciones. Y para poder trabajar y entender y darle elementos a estas víctimas, porque vos como madre, mujer madre, no tenés por qué saber lo que, cómo se dan esos mecanismos de dominación y cuál es la estrategia que tenés que llevar, además de la estrategia legal, la estrategia política que tenés que llevar dentro del Poder Judicial. Pero como mujer madre, has vivido con una intensidad la agresión y el dolor por ahí, que te robaran a tu hijo y no lo vieras y no lo estés viendo en este momento, y que el Poder Judicial aplique su violencia institucional y avale ese macho. Eso es el dolor que no podés llegar a transmitirlo como mujer madre con palabras, porque no te alcanza la palabra para transmitirlo. Yo desde afuera puedo conectarme con cierta empatía con este dolor, puedo ser activamente solidario, pero para ser activamente solidario y correctamente solidario, tengo que conocer de feminismo, tengo que tener esa posición política. Si no, no voy a poder ayudarte correctamente. Si no, voy a decir alguna idiotez que los otros van a poder ayudar, van a poder utilizar, digamos, en contra de la ayuda. Y los otros van a poder utilizar para neutralizar la ayuda que se quiera dar. Los profesionales tenemos que leer feminismo, tenemos que asumirlo, tenemos que revisar nuestras vidas y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, no hay un perfil único de macho que ejerce violencia vicaria, como no hay un perfil único de hombre violento. No lo hay. Es decir, uno puede decir, hay un pequeño porcentaje de hombres violentos que tienen algún problema neurológico, pero 0, y algo, ¿no? Muy pequeño. Ahora, esos hombres que son violentos por algún problema neurológico, siempre piden ayuda. Siempre van a un neurólogo, van a un médico, porque dicen, no quiero ser así. Pero todos los demás son producto de la socialización, son producto del patriarcado, son producto de que de pequeño les han enseñado a competir, a ser machos, a que ellos son superiores a las mujeres, etcétera, etcétera. Y luego, lo que van produciendo son violencias de diferente intensidad. O sea, todos los varones
hemos producido violencia de diferente intensidad en algún momento de nuestras vidas. Los que decidimos traicionar al patriarcado, decidimos rever esa situación, disminuimos las posibilidades de ejercer ese tipo de violencia. Pero normalmente ese buen señor que parece que nunca ha ejercido violencia, etcétera, pero resulta de que su mujer, su esposa, por el solo hecho de estar casada con él o en pareja con él, dedica 3, 4, 5 horas más de trabajo en la casa para atenderlo a él y a toda la familia, en vez de poner esa cantidad de horas, una gran cantidad de horas en su propio proyecto de vida, ese señor lo que está haciendo es un ejercicio de violencia de baja intensidad que está relacionado con los otros niveles de violencia. Y bueno, cuando se morirá le podrán poner en la lápida, buen padre, el mejor amigo, gran abuelo, lo que sea, pero la violencia la sostuvo y la ejerció, porque así está el sistema. El tema también está que las mujeres madres, perdón, hago un paréntesis con otro punto, que estaba escuchando también en estos programas que vi, en donde decían que, y algo muy frecuente en Argentina y en todos los países, hay un tipo violento en el hogar con la mujer. Y dicen, no, nunca le pegó a mi hijo. Nunca le pegó a mi hijo. Y aunque lo haya retado, etcétera, pero él nunca le pegó a mi hijo. Ahora, los jueces y juezas dicen, bueno, sí, ejerció violencia contra la mujer, pero no a los hijos. Es un buen padre, tiene que relacionarse con los hijos. Mentira, mentira, porque esos chicos no son testigos de violencia. Esa chica, ese chico, ese niño, esa niña, son personitas que han estado sufriendo mientras el tipo agredía a su madre. Y además, con una tensión permanente de no saber en qué momento esa violencia podría ir hacia ellos. Porque nunca iban a tener la certeza de que el padre no los iba a agredir. Y eso en muchísimos niños produce estrés postraumático o trastornos de estado de ánimo o depresión. No tenemos un perfil único de abusador, perdón, de hombre violento. En el caso de la violencia vicaria, nosotras hemos detectado ciertos rasgos que tienen característicos en común, específicamente el que es de violentador vicario, bueno, agresor vicario, que es un perfil de dependencia emocional hacia la otra persona, en este caso hacia la madre, y también un trastorno de personalidad narcisista y psicópata también. Sí, porque no tienen la empatía y por eso utilizan a los hijos. Y hemos realizado ciertas encuestas hacia las mamás, evidentemente no a ellos, para que identifiquen las formas de actuar y los hemos logrado definir de esta forma como psicópatas narcisistas con una dependencia emocional que no logran romper y por eso siguen violentándonos a nosotras. Sí. Yo, digamos, creo que ese tipo de definición puede ser operativo para las mamás como para ubicarse el tipo de hombre. Pero te diría, primero, los
los psicópatas, por un lado, no son enfermos, ¿no? Es una estructura de personalidad. Ujú. Y son un porcentaje mínimo dentro de lo que son los hombres violentos. Cuando nosotros podemos hacer la evaluación de una persona y decir, acá hay una estructura psicopática. Pero resulta que por determinados mecanismos de control que tiene y de inteligencia, etcétera, no ejerce violencia extrema, no ejerce violencia extrema. Y no va a tomar esa actitud. Pero nos encontramos con otras personas que las evaluamos y no tienen trastorno de personalidad, no tienen trastornos psicológicos, y sin embargo sí toman esa actitud. En general, todo violento, todo hombre violento, tiene un nivel de dependencia psicológica y emocional hacia el objeto que domina. Y no digo la mujer que domina, sino digo el objeto que domina, porque para ellos es un objeto. Ujú. Para eso no es su amada, qué sé yo, y toda esa idiotez. No es su pareja, su par, es un objeto que domina. Ujú. Un objeto que en Ujú. su psiquismo cumple una función, como lo puede cumplir tener un auto, tener dinero, tener cierto estatus, etc. Cumple una función de cumplir ciertos requisitos sociales que la sociedad está pidiendo. Entonces, establecen un nivel de dependencia con ese objeto. Porque, bueno, este objeto para mí es necesario para sentirme macho. Tengo que tener ahí, mostrarme heterosexual, mostrar que tengo hijos, mostrar que soy el jefe de familia, que tengo potencia, etcétera, etcétera. Los individuos, si vemos esto al extremo, y veamos no el individuo que ejerce violencia vicaria y mata a los hijos, pero él no se suicida. O sea, que esa es lo más terrible, ¿no? Matar a los hijos, cosa de tratar de que esa herida no sane nunca en esa mujer. Si no, pensemos en ese femicida que mata a su pareja, Sí. y luego se suicida, o mata a los hijos y luego se suicida. No es por el temor. Bueno, esto es un tema de discusión, pero algunos colegas dicen, bueno, lo que pasa es que se suicidan por la vergüenza, el temor que habrá luego por el castigo que van a tener, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Le han venido jodiendo la vida a la mujer y a los hijos durante mucho tiempo. Terminan con esa agresión, pero esos individuos tienen una altísima dependencia psicológica con el objeto, con ese objeto que tienen incorporado. Cuando sienten que pierden el control sobre ese objeto, tratan de dañar a esa mujer matando a los hijos, o tratan de matar a la mujer y a los hijos. Y se suicidan. Pero se suicidan también porque ese objeto, en ese nivel de dependencia, les daba sentido a su vida. Al no tenerlo más, no hay más sentido, y entonces se suicidan. Entonces, si nosotros supiéramos que la característica
de los que van a ejercer violencia vicaria o violencia machista o de género fueran psicópatas, narcisistas, con este tipo de dependencia, etcétera, con hacer una evaluación, un psicodiagnóstico antes de casarse o antes de formalizar, digamos que sería un nivel de prevención importante. O hacer psicodiagnósticos Ahí estamos masivos en la cegados por el población amor, sería un como nivel de dice. prevención importante. Claro, pero quiero decir con esto de que es imposible hacerlo. No por una cuestión operativa, sino porque la estructura psicológica no nos va a decir si va a ejercer violencia o no. Y vuelvo a decir, estos tipos son estafadores afectivos. Y por ahí pasa que una mujer se relaciona con un tipo así, puede separarse, se relaciona con otro así, puede separarse y se relaciona con un tercero así. Y va un analista y el analista le dice, bueno, pero hay toda una tendencia en usted. No es que la mujer tenga esa tendencia, es que la oferta que hay en el mercado es altísima. La oferta que hay en el mercado de hombres estafadores dispuestos a ejercer violencia sobre esa mujer a la cual transforma en un objeto en un momento es altísima. Por eso son tantos cientos de mujeres asesinadas y tantos otros femicidios, suicidios inducidos que no aparecen como femicidios, enfermedades crónicas que terminan con la muerte, estrés postraumático crónico que terminan en un carcinoma, tantas patologías que sufren las mujeres por este nivel de violencia, ¿no? Totalmente, sí, tenemos varios casos en el frente de mujeres con estas descripciones que usted está dando, que sí han llegado a desarrollar cáncer y depresiones profundas. Afortunadamente también han logrado hablar a tiempo cuando han tenido ideación suicida y hemos logrado estabilizarlas. Lo bueno de este frente es que pueden pedir ayuda y que somos un grupo de apoyo entre todas y salimos a rescatarnos, ¿no? Que hay mucha sororidad en este equipo. Es una de nuestras funciones, que no se sientan solas en esto que estamos viviendo todas las mujeres, porque ya es terrible todo lo que usted está escribiendo de este tipo de violencia y todas las secuelas y efectos que tiene sobre nosotras, como para entre nosotras no entendernos, ¿no? Y una mamá preguntaba... Sí. Te digo algo, esto que se está señalando es muy importante, porque yo el consejo que le doy a las mujeres que están sufriendo violencia machista en este momento, ¿sí? O violencia de género, según cómo se llame la ley en el país, que están sufriendo por ahí agresiones sobre sus niños o están sufriendo violencia vicaria, que esta violencia la ejerce el hombre sobre los niños y niñas contra la mujer. La sugerencia que le doy, el consejo que le doy es, cuando vayan a denunciar esta situación, no vayan con ingenuidad a la justicia. Conéctense en lo posible, si pueden, y si la situación no es tan terrible que tiene que salir corriendo a una comisaría, si pueden, conéctense con el frente, conéctense con agrupaciones de mujeres feministas, de mujeres que están trabajando la temática de violencia, que van a poder aconsejarlas y ubicarlas de la mejor, cuál es
la mejor forma de llevar adelante el camino, el difícil camino que significa acercarse al Poder Judicial, entrar a un espacio de sospecha, de terrible sospecha para las mujeres, porque las mujeres tienen que estar ahí demostrando permanentemente que no mienten, demostrando que no lo quieren perjudicar al tipo, demostrando que son buenas madres, tienen que estar demostrando permanentemente en el Poder Judicial por el machismo, por la violencia institucional con la que se encuentran, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos dos preguntas. Una mamá estaba comentando ahorita que usted hablaba de que estos hombres machistas ven a las mujeres como objeto. Pasa lo mismo hacia los hijos. Ella decía que acaban de hacerle una evaluación psicológica a su hijo y que se refirió, bueno, es hija, se refirió a ella como si fuera un objeto de su propiedad. Y también nos preguntan si las drogas potencializan estas violencias. Sí. Ellos ven a la esposa, a la pareja, como un objeto y ven a hijos e hijas como un objeto. Porque nunca en su vida su interés pasó por el buen relacionamiento afectivo. A ver, pensemos. Hay varias mamás que que están escuchando ahora. Por ahí hay un padre, no sé. Pero lo que niños y niñas esperan es el amor incondicional por parte de la madre o el padre. Y cuando el padre o la madre aman, porque no todas las madres aman, no todos los padres aman, cuando el padre o la madre aman, ese amor incondicional está. Y ya nosotros somos personas adultas, podemos chequear en nuestra vida y podemos decir si hemos sentido o no el amor incondicional de un padre, una madre, una tía, un tío, una abuela, etc. Podemos tener registro de ese amor incondicional. Sabemos lo importante que es. Estos tipos que ejercen violencia física sobre una mujer no aman. Y que ejercen violencia sobre hijos e hijas no aman. No aman, no aman incondicionalmente, aman condicionalmente. Si vos haces esto, entonces yo te trataré con cariño y dulzura, ¿no? Pero apenas hagas otra cosa, te golpearé y después te trataré con cariño y dulzura, porque sos un objeto de mi propiedad. Solo eso, un objeto de mi propiedad. Que si no estás como objeto me desestabiliza. Y te necesito como objeto para mantener cierto equilibrio y mostrarme socialmente como un padre, ¿eh? Como por ahí si soy profesional, un buen profesional y padre, si soy juez, un buen juez y padre, ¿eh? Si soy el presidente, un buen presidente y padre. Entonces, con esto estoy diciendo, se da en todas las clases sociales, se da en cualquier nivel de instrucción, se da en cualquier sector. Con Y esto que las está drogas, explicando, sí. perdón, esto que acaba de explicar de que le da un sentido como de pertenencia dentro de la sociedad, el tener a este objeto mamá y este objeto hijo. Y entonces lo que me hace pensar es que ellos mantienen a través de todas estas agresiones legales que nos hacen ese vínculo hacia nosotras,
aunque tengan ellos a los hijos, ¿no? No lo pueden romper también por esa dependencia psicológica y emocional que tienen. Y esta parte entra, perdón, ahorita si quieres retomamos el tema de lo de las drogas, pero es sobre su expertise. Esto nosotras, el que ellos perduren ese vínculo a través de todas estas demandas y no las terminen porque las alargan y las alargan años. Hay mamás que llevan 10 años en estos procesos, 5 años y bueno, las que van iniciando, 1 meses, ¿no? Pero yo, bueno, es un perdurar esta relación. Eso nosotras lo vivimos como una tortura y por lo tanto también es una tortura para los hijos porque a ellos todo el tiempo los están violentando psicológica y emocionalmente al querer borrar a sus mamás de sus vidas. Nosotras hemos descubierto en estos perfiles de mamás con sus respuestas y todo lo que nos han dado y hemos clasificado que vivimos la violencia vicaria en 3 grandes áreas. La primera la vivimos como un secuestro, literal, porque nuestros hijos nos son arrebatados de las manos de nuestras vidas sin esperarlo y también para los hijos que son tomados como rehenes. La segunda forma que hemos encontrado es un asesinato, como usted bien lo mencionó. Para nosotros es muy importante legislarlo para prevenir que pase físicamente el infanticidio, el feminicidio o el feminicidio inducido, que es el suicidio, que ya lo mencionó usted previamente. Y bueno, hacia los niños, porque mueren ellos una parte y como lo dicen, no están viviendo este amor incondicional tampoco. Entonces, esa es la segunda forma como nos sentimos muertas en vida. La mayoría refieren esa palabra. Y la tercera es la tortura, de la que usted comentaba que tiene experiencia grande por todos lo que las personas que trató ahí en Argentina que vivieron estas situaciones por la dictadura. Entonces, bueno, Sí. sería importante como retomar estos puntos, ya que ya ha pasado el tiempo. Si gusta, retome el tema que iba a decir sobre las drogas y después retomamos esto. Solo quería hilarlo con lo que usted dijo y cómo lo vivimos como una tortura, ese vínculo que estos hombres hacen que permanezca y no se rompa hacia nosotras a través de todos estos ataques legales que hacen. Sí. Sobre las drogas, quería decir que las drogas potencian la agresión, pero no son la causa de la agresión. El tipo ya es agresivo, violento, se potencia, pero además él sabe, tiene conocimiento de que con la droga se potencia la agresión. Por lo tanto, es totalmente responsable, no le quita responsabilidad. Digamos que es un agravante el que consuma drogas, consuma alcohol, etc. Con respecto a todo lo que estabas señalando, el tema es que no es que ellos quieran borrar a la mamá. Ellos quieren destruir a la mamá. Destruirla. Todavía más fuerte. Y la quieren destruir de a poco. La quieren destruir de a poco. La quieren destruir en su vida, cosa que no se pueda recuperar más. La quieren desgastar totalmente. Y para eso tienen el inestimable apoyo de la violencia institucional y del Poder Judicial, que no toma medidas de protección hacia las mujeres madres ni hacia niños y niñas. Entonces, es terrible. La mujer está soportando, digamos, por un lado, tiene limitado su acceso a la justicia. Yo escuchaba a esta machista, esta psicóloga machista el otro día, ahí en ese programa, que decía, todos somos iguales ante la ley. Mentira, mentira, porque un derecho que no se ejerce no existe. Si vos sos madre, mujer madre, y
entras a un campo de la sospecha, entre el Poder Judicial y te empiezan a dificultar el ejercicio de tus derechos dentro del Poder Judicial, listo, esos derechos no existen para vos. No sos igual ante la ley. El macho va a tener más posibilidades, porque además va a tener más elementos económicos, una mayor red social, una gran cantidad de machos que lo van a apoyar naturalmente, porque claro, tu mujer te quiere joder la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no somos iguales ante la ley. Y la asimetría que hay socialmente se expresa dentro del Poder Judicial. Y la violencia vicaria se sostiene con la violencia institucional. Porque, a ver, cuando se crean los Estados-nación, el poder judicial no está para administrar justicia. El Poder Judicial fue creado para garantizar la supremacía de tres cuestiones: la supremacía de clase, la supremacía sexista o machista y la supremacía racial, la blanca. Entonces, cuando las mujeres se encuentran directamente con lo que es la supremacía masculina. Ahora, si encima sos de una población, de un pueblo originario, te encontrás con el racismo. Y si no tenés dinero, te encontrás con la supremacía de clase. Así que ahí son muchas las variables que sufren las mujeres, por las cuales es mentira de que somos iguales ante la ley. No sé si alguna sobre la pregunta que me habías hecho, insisto, borrar es suave. Lo que quieren hacer tipos es destruir. Y lo hacen con el sostenimiento de la violencia institucional del Poder Judicial. En este tipo de violencia vicaria, nosotras hemos comparado el sobrevivir a esto con las secuelas que se tienen después de haber vivido una guerra, después de haber sobrevivido a un secuestro tal cual de maleantes de la sociedad, o como el haber sobrevivido a una catástrofe natural, que quedan muchos efectos de estrés postraumático, de paranoia, de miedo. También hemos visto en los niños que se han recuperado, que desarrollaron o que están con el papá también y van a las entrevistas, que han desarrollado un síndrome de Estocolmo hacia su padre, el agresor que los separó, los ocultó, los secuestró literalmente de su mamá. ¿Qué nos puede comentar sobre estos puntos? Los psiquiatras tenemos un manual diagnóstico a nivel internacional que cada tantos años se actualiza. Bueno, se llama DSM-5 en este momento. Y cuando habla de estrés postraumático, dice, para que exista el estrés postraumático, uno tiene que haber vivido una situación de muerte inminente o una agresión que le produce una fuertísima impotencia y dolor, o una agresión sexual. Por eso la mayoría de las mujeres padecen un estrés postraumático, y a veces asociado con trastorno de estado de ánimo o depresión. Estas son las secuelas que deja ese tipo, que te secuestren un hijo o estar soportando la violencia física, psicológica, emocional
directa por parte de un tipo, violencia de género machista extrema, o la violencia contra los hijos. Segundo, cuando decías que los niños, niñas aparecen como desarrollando un síndrome de Estocolmo cuando están con la figura paterna, a partir de que son secuestrados. Sí. En realidad, lo que pasa Sí. es que niños, niñas, adolescentes primero sienten que el poder está ahí, en el tipo, y no hay nadie que le dé seguridad de que si dice quiero estar con mi mamá, no va a haber problema. Segundo, los niños y niñas necesitan una vida libre de violencia. Entonces, saben de que si dicen algo, este tipo violento va a ser violento con ellos. Pero también tienen el registro del amor incondicional de su mamá. Ellos saben de que con su mamá se pueden pelear y por ahí decir cosas inconvenientes, pero que su mamá los va a sostener, los va a bancar y los va a recibir porque ese amor incondicional lo siente de sus madres. Entonces, yo le diría y les digo a las mujeres madres que por ahí reciben agresiones de esos chicos, lo notan distanciado, etcétera. Es doloroso, pero dense tiempo porque en algún momento el reencuentro se produce a raíz de que hay ese registro de amor incondicional en esos niños y que no están ellos en condiciones de hacer otra cosa. Fíjense lo difícil que para ustedes, que son personas adultas y que están peleando contra el Poder Judicial y todo lo demás. Sí, perdón, es que hay mamás que tienen hijos adolescentes que viven esta situación que usted acaba de describir. Entiendo a los pequeños, esta descripción que acaba de dar, pues no cuentan con esta madurez, ¿no? Para enfrentarlo, como dicen nosotras adultas. Pero y estos adolescentes, porque hay varios casos en el frente que estos hijos deciden quedarse con el papá, aunque ya puedan decidir estar con la mamá y deciden dejar de hablar de la dejar de hablarle a la mamá o hasta comienzan a hablar mal de ella, ya, bueno, adolescentes y adultos jóvenes, ya tipo 18 años, y empiezan a aliarse con el papá para diferentes situaciones, ¿no? Tanto para desacreditar a la mamá o quitarle cosas a la mamá, generar violencia hacia ella a través de ellos, ¿no? Hay mamás agredidas indirectamente por el papá, por este adolescente. Son preguntas que nos hacen frecuentemente. ¿Qué les podría decir a estas mamás de estas edades? Bien. Normalmente en cualquier hogar donde haya adolescentes, crear hoy un adolescente es siempre una situación de conflicto, ¿no? Es decir, no es fácil la adolescencia hoy. Mucho más difícil dado ese nivel de conflicto. Mucho más difícil. Ahora, inevitablemente hay que dar tiempo, hay que esperar. No presionar a ese adolescente, no intentar explicarle. Es algo así como que lo único que hay que transmitirle es el día que te quieras encontrar conmigo, relacionar conmigo, yo estoy a full con vos. Pero no con Sí, hay mamás que agresiones, no con descalificaciones. Han sido atacadas por levantar la voz, por pertenecer a nuestro frente,
por estar queriendo ayudar a cambiar esta sociedad, como usted mencionó, a nivel político. Entonces estos hijos se enojan de las publicaciones que ellas hacen y las empiezan a atacar hasta públicamente. Entonces ellas se sienten muy mal y muy confundidas de si hacen bien o mal, si tendrían que ceder a lo que el hijo dice. Mi recomendación es que ellas No, sigan en su nunca hay que lucha ceder. y continúen. Sí, Ujú. nunca hay que ceder. Porque lo que le va a dar la posibilidad de salida al hijo es que haya claridad en la conducta de la madre y un posicionamiento muy firme y muy diferente al del padre. Porque si el hijo siente Ujú. que él pasa a ser de alguna forma portavoz de algunas cosas del padre y que la madre se somete a eso, listo, no sale más de ahí de la situación esa. Entonces, la alternativa tiene que ser clara. Esta es mi posición, la voy a sostener y cuando tú quieras conmigo vas a contar, pero con otras reglas de juego, ¿no? Con límites. Es decir, Ujú. tengan esperanza porque Eh, yo todos estos años he visto muchísimas situaciones así muy graves y que después se modifican totalmente, ¿eh? A veces a los 18, a veces a los 20 años, 21 años. eh, bueno, yo no me presenté con usted, yo soy Maite López, soy también psicóloga y bueno, soy la que doy la contención y apoyo a estas mamás. Y yo siempre les recomiendo a ellas, también por experiencia de vida, que en esta situación de violencia vicaria, lo más importante es que ellas, en un primer lugar, vean por salir adelante ellas mismas, fortalecerse, demostrarse a sí mismas que son independientes económicamente, que pueden salir adelante aún sin el apoyo del Señor, ¿no? Que generalmente también les quitan todo lo económico y, y luego ellas se sienten muy mal y dicen, no, yo lo que tengo que hacer es ver por mi hijo y tiene que estar bien él y meterse en este rol legal que también les crea mucho estrés y depresión porque pues son cosas que no pueden controlar, los términos y cómo van a salir las audiencias y las determinaciones que van a hacer los demás. Les digo que lo único que tienen control es en cómo deciden ellas enfrentar esto que nos tocó, esto de salir adelante y de ser unas mamás en el ejemplo, de ponerle a sus hijos esta fuerza de que salieron adelante, de que tienen ideales, de que quieren hacer cosas, aunque no estén los hijos presentes, digo que en algún momento ellos verán todo lo que han hecho ellas y que si se dejan caer, es lo que usted mencionó, ¿no? Como el ceder a ellos, es ceder a toda la violencia que nos están haciendo y darles el ejemplo a los hijos de debilidad y no de fortaleza, no de hasta de enfermedad por las depresiones y todo lo que pueda suceder, también las enfermedades físicas, que a lo mejor es enfrentar esto, empezar a sanar ellas, amarse ellas y enfrentar todo esto desde otra área de su vida. Y luego ellas, bueno, se sienten muy culpables y egoístas por no estar viendo al 100% por los hijos, porque es algo que también nos han enseñado socialmente, ¿no? Si eres mamá, tienes que tener a tus hijos al lado y los tienes que estar cuidando. Y les digo, bueno, nos tocó ser mamás diferentes. Seguimos siendo mamás, aunque no estén durmiendo en nuestras casas y no los tengamos pegados, pero somos sus mamás dándoles un ejemplo de cómo vivir una vida productiva y que se puede ser feliz aún a pesar de las adversidades que se viven. ¿Usted qué les recomendaría? Esas son las cosas que yo trato de motivar en ellas. Yo no puedo agregar una sola palabra más a esto que estás diciendo. Totalmente de acuerdo. Esa es la salida. La mujer tiene que recortarse fuertemente en la realidad, diferenciándose de ese macho agresivo
y bueno, y romper con esa idea de si sos mamá, tienes que estar durmiendo al lado. No, no. Sos una mujer, madre, que ha sido agredida y que está siendo agredida no solo por ese macho, sino también por la institución judicial y también por ahí, por muchas de tus relaciones, etcétera, que no aceptó que pusieras un límite o que te separaras, etcétera. Entonces, la salida de esta situación y la salida para hijos e hijas es todo lo que tú dijiste. Ay, muchas gracias. Y les preocupa mucho ya que logran tener contacto con ellos, cómo crear esta revinculación después de toda esta violencia psicoemocional que tienen para creer que ella los abandonó, que ella los dañó. Logran realmente meterles esas ideas y nos preocupa mucho que estos niños y estos adolescentes han llegado hasta tener ideas suicidas, lo han manifestado en los juzgados y no hacen nada las autoridades. Entonces ellas se angustian muchísimo y no saben cómo revincular sin ser muy como intrusivas, ¿no? A las afortunadas que logran ya tener convivencias. ¿Cómo les aconsejaría que sea este acercamiento con este perfil de niños violentados y adolescentes? Estas situaciones que muchas veces estas madres denuncian en el Poder Judicial y las autoridades no hacen nada, es un indicador más de cómo ejercen la violencia esas autoridades, por un lado. Por otro lado, estos jovencitos, estos niños, estos jovencitos necesitan cuidado, por un lado, actitudes amorosas, pero necesitan límites, porque eso es lo que les va a dar seguridad de que esa madre que está ya conviviendo, el límite actúa, es un mensaje de protección. No estoy hablando de represión, estoy hablando de límite. No. Y Y a la es vez, importantísimo que diga esto de vez, los límites, porque a ellas les da mucha culpa poner límites. Sienten que están siendo malas al poner límites, entonces es muy importante lo que está diciendo. claro, pero lo que pasa es que cuando no ponen límite, lo que hacen es facilitar que ese jovencito pueda ser por ahí agresivo y se sienta culpable y a la vez se sienta peor. En cambio, si se ponen límites, eso lo coloca a ese jovencito, a esa jovencita en otra situación de reflexión y luego hay que establecer con ellos el diálogo más adulto que se pueda, pero no en la propia casa. Yo recomiendo siempre que no sea en la propia casa, porque en la propia casa hay una escenografía conocida, hay objetos que sirven para distraerse, el jovencito, la jovencita se puede levantar, irse, etcétera. No, en un café, en un restaurante, en un lugar público que ayuda a modular las emociones, por un lado, y que evita generalmente la respuesta violenta, y ahí hay que ser muy clara sobre lo que una vivió. Es decir, la madre tiene que ser muy clara sobre lo que vivió, cómo lo vivió. Si puede decir, yo tengo que compartir esto contigo. No voy a pedirte que hagas absolutamente nada, ni que digas absolutamente nada. Sí que me escuches, lo que yo pasé. Punto. Pero tiene que ser no tiene que ser en la propia casa. Porque si no, en la propia casa, generalmente estos adolescentes pueden tener conductas regresivas,
por eso en un lugar público, Sí, sentados ahí frente a frente, con una mesa de por medio, eso estimula más el diálogo adulto. ¿Sí? Son cuestiones de escenografía sí, que hay ayudan mamás bastante a la que comunicación. es- están mencionando que han notado que estos hijos desarrollan lealtad con los agresores, y entonces no logran mantener como este diálogo con ellos. Sí, no lo van a poder mantener en la casa. Tienen que hacerlo afuera de la casa. Tienen que hacerlo afuera, sentados, frente a frente. Mira, ya tenés esta edad, ahora me tenés que escuchar, punto. Y ponerse firme. Nada de, por favor, escuchame. No, por favor, nada. Límite. Ahora me tenés que escuchar. ¿Eh? Y ¿Okay? no quiero Y con ninguna los niños agresión. pequeños el acercamiento es diferente. Y el acercamiento es diferente, el acercamiento implica mucho contacto corporal, muchas expresiones, también con los adolescentes, en la medida que se dejen tocar, digamos, pero también muchas expresiones afectivas, muchos aclararle que siempre estuvo luchando para estar con él. ¿Mm? Siempre hay que aclarar eso. Yo nunca Y creo quise que dejar, es si te fuiste importante no fue porque yo quisiera. a las mamás, sí, perdón, creo que es importante que las mamás sepan que no es personal hacia ellas, sino es una consecuencia de todo lo que han vivido y que ellas, por eso siempre digo que ellas tienen que ser fuertes, amarse y salir adelante para poder enfrentar amorosamente esta situación hacia ellas y hacia los hijos. No creer que, no engancharse con las palabras violentas, el rechazo que sientan hacia los hijos, bueno, el hijo hacia ella, ¿no? Que las rechace y que ellas sigan siendo amorosas y traten de contenerlos y no porque el hijo las rechace, ellas ya se duelan, caigan y digan, es que ya mi hijo ya no me quiere. Simplemente ese amor está dentro, nada más necesita volver a sentir seguridad para sacarlo y conectar con ellas. Muchas de ellas al sentir rechazo se cierran y crean un rechazo en regreso al hijo. Entonces ya pues se va dañando más esta relación. Entonces entender que los hijos también pasaron por este proceso violento y que tienen todas estas secuelas que nosotros tuvimos y ya pudimos salir adelante, pero ellos están en ese proceso y que no tienen la madurez de un adulto, como usted lo ha mencionado anteriormente en esta plática. Sí, la conducta del hijo o hija puede generar impotencia en la mamá, bronca, eh, gana de devolverlo al padre, es decir, puede generar muchas fantasías, pero digamos que alivia mucho esta situación si una es clara, pone límites y no se muestra débil, porque si, si el jovencito, la jovencita ve que le dice una palabra agresiva y la madre se larga a llorar o algo por el estilo, le produce bronca, impotencia y puede llegar a ser más agresivo, porque no sabe manejar la agresión. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, hay que adoptar un rol muy firme, amoroso pero firme. Uh-huh. Excelente, doctor. Pues ya pasó la hora que usted nos regaló el día de hoy con información valiosísima. No sé si usted tenga algo más que agregar sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy. Yo creo que a las mujeres, a las mamás que nos escucharon, están diciendo que les quedó muy claro el entender esto de la violencia machista, ¿no? Cómo estas secuelas que
tenemos en las mamás y cómo salir adelante y cómo tratar con estos hijos, con estas secuelas también. Entonces, no sé si usted quiera ampliar algún un punto de estos, alguna otra recomendación o algo. Solamente recomendarle a las mujeres, madres, que fortalezcan sus alianzas, fortalezcan su grupo, que se fortalezcan en grupo. Eso es fundamental. Van a estar en mejores condiciones de enfrentar todo lo que tienen que enfrentar. Ay, pues le agradecemos muchísimo, doctor, y ojalá nos dé la oportunidad de tener otra plática con usted, porque hemos detectado que en estos casos de violencia vicaria hay varios niños que han regresado con violencia sexual. Entonces, podríamos un día hablar sobre ese tema, si usted nos lo permite, para estas mamás que están Sí, muy sí, claro, preocupadas, que han claro. descubierto Sí. esto. Uh-huh. Pero claro, y cuando descubren y cuando lo denuncian, tienen que prepararse porque al Poder Judicial no le gusta que se denuncie el incesto paterno-filial, que es la práctica más común y frecuente que realizamos los varones. Qué Aunque los fuerte, doctor. machistas se Sí, enojan estas cuando mamás, digo esto. uh-huh. Sí, pero pues sí, sí, es algo a lo que nos estamos enfrentando. Una pregunta más. Nos dicen que ¿qué cree que es indispensable que se introduzca dentro de la ley vicaria? Yo creo que la ley vicaria se debe introducir dentro de las leyes que haya contra la violencia de género o protección de una vida libre de violencia de las mujeres, el nombre que tenga en cada país, pero como una parte de esa ley. Porque la maniobra, hoy los machistas están haciendo dos maniobras. Una es descalificar totalmente el término vicario, como que es destructivo, que vienen de los pederastas, cualquier idiotez que escuché a esta licenciada decir. Pero esto es lo que está ocurriendo en toda nuestra América, ¿no? Y la segunda maniobra es decir, bueno, las mujeres también hacen violencia vicaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es una ley sobre violencia vicaria. Entonces, si sale una ley sobre violencia vicaria, van a empezar a denunciarlas a las mujeres. Esto es el objetivo. Por eso tiene que ser un instrumento de protección de las mujeres, niñas y niños, y tiene que estar dentro de las leyes de protección de las mujeres, no una ley aparte. Sobre todo lo que tiene que contener, que no podría decirte ahora nada, agregar más. No, pero lo que dijo es muy claro y así nosotras en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria lo estamos trabajando de esa forma, que se incluya en la ley de acceso de las mujeres y también viendo cómo proteger a los niños también con las otras comisiones. Y ¿qué nos recomendaría usted responderle? Usted acaba de mencionar que dicen que la violencia vicaria también la ejercen mujeres hacia hombres. Nosotros siempre les decimos que no es lo mismo porque tiene diferentes motivaciones la sustracción que hace este hombre a la sustracción que hace una mujer. Y no logran entendernos, siempre nos dicen que estamos mal. ¿Qué cree usted que pudiéramos contestarles cuando nos dicen que las mujeres también cometen violencia vicaria? En el 2013, en Estados Unidos, surgió un movimiento que decía las vidas negras importan. Los blancos, para tratar de contrarrestar esto, sacaron otro diciendo las vidas blancas importan. Como, claro, no prendió esa consigna, sacaron otra consigna y es todas las vidas importan. Claro.
resulta difícil contrarrestar ese todas las vidas importan, porque es cierto, una vida no importa más que otra. Y decir, no, las vidas negras importan. Ahora, cuando de esto que es particular se va a una cuestión universal, es una maniobra que suelen hacer los dominantes para borrar, desdibujar la importancia de lo particular. Acá lo particular es que las mujeres vienen sufriendo hace siglos una violencia estructural macro que en lo micro se expresa en la relación varón-mujer en pareja y familia. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia machista. ¿Por qué? Porque no solo está la agresión física, psicológica, todas las violencias que puedan existir del varón a la mujer, sino que esa violencia de ese varón a la mujer está sostenida estructuralmente por la sociedad. Porque si la sociedad en su conjunto decidiera no ejercer más esa violencia, listo, se acabaría. Pero la sociedad está produciendo los femicidas que van a actuar este mes de abril, en marzo, en junio, en julio, los está produciendo. Entonces, esa violencia tiene un plus muy importante porque el hombre se siente y fue criado así, dueño de esa mujer, chicos y chicas. Por eso, generalmente, hay un agregado en cuanto a pena, porque la mujer históricamente viene estando en una posición de asimetría, de más, digamos, subordinada al varón. ¿Hay mujeres violentas? Sí. ¿Hay mujeres que le pegan a un varón? Sí. ¿Es eso violencia de género? No. Es violencia. Esa violencia está tipificada en cada código penal de cada país y si esa mujer produce un daño va a recibir una condena o una pena en relación al daño que tenía tipificado el Código Penal. Pero la violencia de esa mujer no tiene un apoyo social, porque como siempre pasa, cada vez que una mujer hace algo negativo, no hay nada peor que las mujeres. Es decir, no es una violencia que va a tener comprensión social ni sostén social. Entonces, ¿que hay mujeres que agreden a sus hijos? Sí, sí. Y que habrá una mujer que agrede a su hijo porque le recuerda a la figura del padre, sí, puede existir. ¿Por qué no? Hay mujeres torturadoras, hay mujeres de todo tipo. Pero esa violencia que está ejerciendo no tiene sustento social, no es una práctica que la sociedad esté sosteniendo. Y si la ejerce, está el Código Penal que va a castigarla de acuerdo a lo que ha producido. Pero cuando la violencia la ejerce el varón, miércoles, tiene hasta el poder judicial que lo sostiene, tiene una red social que lo sostiene, tiene un sistema de creencia que lo apoya, porque hay que sostener al padre y a la familia, no importa que el padre se coja a los chicos. Entonces, violencia vicaria es la que se ejerce dentro de la violencia machista contra la mujer a través de los niños. No sé si es claro como lo expresé. No, sí, digamos que cuando está hay que muy dar la claro. respuesta, hay que ir a lo macro y hay que ver siempre las cuestiones de poder. Nunca hay que dejar de lado las cuestiones de poder social.
Y entonces con eso a los machos Ujú. se les tapa la boca. ¿Mm? Se les tapa la boca. Van a seguir gritando, por supuesto, porque tienen el poder. Pero uno está mucho más firme, especialmente cuando uno va a un medio de comunicación, etcétera, ¿no? Sí, porque siempre que hablamos de violencia vicaria, dicen, es que las mujeres también sustraen y ocultan a los hijos. Entonces, ese debate siempre se abre No, y es eso con lo que nos es diferente, atacan. perdón, eso es diferente. Ujú, Proteger no es delito. Proteger no es delito. ujú, Esto es lo que hay que pelear y ya se van sentando algunas jurisprudencias. Las madres, mujeres madres, que se van con sus hijos porque el tipo es violento, están protegiendo. Eso no es violencia vicaria ujú. ni es secuestro de chicos. Y es lo que tienen que hacer Sí, las ellos madres. dicen que eso nosotros les decimos y entonces nos debaten nos ocultan a nuestros hijos por dañarnos, porque no dieron una pensión o porque quieren pedir más dinero o por venganza porque No, tuvieron otra pero pareja. Ujú, sí, que llevamos y ocultamos a nuestros hijos porque estás ejerciendo violencia económica, estás ejerciendo violencia psicológica, ujú, por todo eso, porque sos un violento, ¿eh? Protegemos a nuestros ujú. hijos. Sí, doctor, es que así lo vemos nosotras, pero ay, se viera cómo se ponen, pero bueno, que está clarísimo y le agradezco Claro, mucho estas bueno, hay últimas que, palabras. Justo se acaba de conectar uno de nuestros más debatientes, justo ya se conectó al final, pero bueno, le agradezco muchísima esta piense con esto, gran plática. un machista debatido. Ah, se acaba de conectar, sí, uno que siempre nos está poniendo cosas, nos compara con la alienación parental y pues no es lo mismo, por más que les Ah, explicamos bueno, a él y a su grupo, es parte del grupo de la psicóloga que usted mencionó, de Yasmín. Entonces, bueno, pues se imaginará, ¿no? Todo lo que nos dice si ya la bueno. conoce a ella. Yo, en ese grupo, Ujú, sí, sí, sí. En ese grupo en Argentina los bloqueo a todos. Cuando voy a un programa de televisión, ujú, me niego a hablar con machistas, porque yo no hablo con estos activistas machistas, masculinistas, golpeadores en ujú, general, abusadores en general, mala gente, ni con abogados defensores de estos tipos, ni con abogados o abogadas defensores de criminales de lesa humanidad, ni con abogados, abogadas defensores de abusadores o golpeadores de mujeres. Así que ujú. yo con un tipo así no hablo, lo mando al carajo. Sí, le No hay que agradezco que gastarse en nos hablar con ellos, reitere eso. no, Ujú. no hay que gastarse en hablar con ellos, es una pérdida de tiempo. Es mejor ponerse a leer, reunirse con las compañeras, tomarse una cerveza, reírse, pero no hablar con estos imbéciles. Ay, sí, sí, porque sí Esta no van a gente, cambiar ellos, no vamos a cambiar estos tipos nosotros. no van a cambiar, estos tipos no van a cambiar haciendo cursos ni con un llamamiento a la ética. Con estos tipos hay que ejercer el poder, no hay Ujú. otro. Perfecto, pues sí, así tomaremos su consejo y también ya no nos desgastaremos más queriendo explicar nuestra causa, porque sí son ataques y No ataques. sé, Entonces nosotros enfocadas a nuestro propósito, a sanar nosotras y a tener mucho amor en nuestras vidas para después podérselo dar a nuestros hijos cuando logremos volver a verlos. Entonces, perfecto. Hay que utilizar la energía, hay que utilizar la energía para conectar a más mujeres, para sumar a más mujeres, etcétera, no para darle respuesta a estos imbéciles.
Muchísimas gracias, doctor. Y quedo con Noelia para que hagamos una siguiente plática, si usted nos lo permite, Cuando quieras. para hacer una Cuando quieras. plática para las mamás que viven esto de agresiones sexuales. Y entonces este señor ya empezó a contestar, pero pues no le vamos a decir nada ya, no le vamos a dar importancia. No importa. Hay que bloquearlo. Bueno. Muy bien. Sí, exactamente, Bueno, muchas gracias. bloquearlos. Que no, si no les gusta, que no lo lean, ¿verdad, doctor? Que no nos lean, que se vayan para otro lado. Les he dicho, váyanse a otro foro. Este no es su lugar y aquí está metido. Pero bueno, le agradezco muchísimo y seguimos en contacto entonces a través de nuestra representante de Nuevo León, Noelia. Perfecto. Muchas Chao, hasta gracias. pronto. Un gustazo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues aquí termina nuestra plática con el doctor Enrique Stola. Espero les haya quedado claro. Si tienen más preguntas, nos las pueden mandar, se las hacemos llegar y vamos aclarando en nuestros posts. Y próximamente les avisaremos para tener otra plática con él, como se mencionó, para las que estén interesadas en este tema sobre las agresiones sexuales que nos preocupan tanto en nuestro frente, ¿no? Estos niños que han pasado por esto. Bueno, pues que tengan un